Damas y caballeros, gracias por estar del otro lado, por acompañarnos una semana más en esta propuesta periodística. Esta noche con una entrevista muy especial. Lo tuvimos hace algunos meses cuando era precandidato a la presidencia de la República. Ahora viene como candidato a la presidencia de la República por la coalición republicana a días de la segunda vuelta o balotaje del 24 de noviembre. Esta noche seré curioso con Álvaro Delgado. Álvaro, buenas noches. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Checho? Todo en orden, todo en orden. ¿Cansado? No, ¿sabes que no? ¿No? Estoy con esa adrenalina de no haber parado, ¿no? La interna, enseguida la nacional, y la noche mismo en la nacional ya estar en la Plaza Varela con todos los socios de la coalición, y ahí al otro día ya armamos el comando de la coalición y los grupos técnicos y ya programamos una gira que fue la semana pasada. Los 5 partidos de la coalición, los referentes, los candidatos a presidente juntos, estuvimos recorriendo 19 conferencias de prensa en todo el país con actos, terminaron siendo actos. Bueno, pues por eso mismo lo decía, ¿no? Supongo que se apelará al mate, al café, a lo que te van convidando. Muchos políticos me dicen que es difícil no engordar en campaña, porque si te van convidando acá y allá... Es difícil. Si decís que no, estás despreciando. Yo en WhatsApp tomo mucho mate, ¿está? Ajá. Y lo comparto, aparte lo comparto en la camioneta, pero es difícil adelgazar en campaña. Claro. Más allá de los nervios que vos diría, tendrías que adelgazar porque en realidad comés a deshoras. No siempre comés lo que querés elegir. Claro. No puedes elegir. A veces en el medio vas masticando algo. Sí. En toda esta gira, 4 departamentos por día, actos y conferencias de prensa. ¿Qué terminabas haciendo? Comprando en una estación de servicio unos sándwiches y no almorzando. Sí. Y bueno, la última vez almorcé en Rivera, llegué 12:30 de la noche. No está bueno, ¿viste? Claro. Bueno, Álvaro, empecemos analizando este gobierno que termina, porque fuiste parte fundamental al ser, bueno, secretario de Presidencia, la mano derecha de Luis Lacalle Pou. ¿Cuáles entendés han sido los grandes logros de este gobierno? Arranco por los centros. ¿Cuáles fueron los grandes logros de este gobierno? No los centros, los pases. Centros si fuera a meter el gol. Yo voy a decir la verdad, no sé si iba a meter el gol. Está bien. Bueno, pero está bien. Pero después te voy a preguntar por los debes, por eso digo. Pero bueno, por arranquemos. Por los pases que le cerro y por los pases que acierto. Está bien. Por las dos cosas. Yo creo que lo primero es cuidar a la gente. Haber cuidado a la gente. Y yo creo que hoy lo reconocen en todo el país, que con aciertos y con errores, con todos los procesos hasta de vacunación, el manejo de la pandemia fue, yo creo que un logro. No sé si el gobierno hizo su parte, la gente hizo la otra. Pero haber confiado en la gente fue una decisión acertada. Haberle dado libertad responsable fue una decisión acertada. No haber claudicado ante la presión política del Frente Amplio, del PIT-CNT, de la cuarentena obligatoria, fue una decisión acertada. El no cerrar la economía fue una decisión acertada. Y después, a pesar de las crisis, que podían haber sido la excusa para empatarla, la mayoría de los países lo hicieron. No hicieron cosas de fondo porque tenían la excusa de las crisis y además subieron los impuestos. Acá no dejamos de hacer lo que había que hacer y además bajamos los impuestos. Se ordenó la economía, se crearon puestos de trabajo, casi 100.000 más. Vamos a terminar este periodo de gobierno. Vamos a terminar con la mitad de la inflación que el 2019. Con récord de personas trabajando, con el salario real mayor en 49 años, con menos informalismo, con récord de inversión, la nota económica más alta en la historia del Uruguay y el récord país más bajo en la historia del Uruguay. ¿Qué te permitió eso? Ordenar la economía. ¿Para qué? Para generar condiciones de las otras cosas que son desarrollo. Plan avanzar para los que viven en asentamientos. El Frente nos dejó 218.000 uruguayos que viven en 650 asentamientos. 60.000 van a terminar con una vivienda digna. Saneamiento para 61 locales del interior. Empezar por la transformación educativa el tercer año. Había que medir costo político y no lo medimos. O la reforma de la seguridad social. Muchos nos decían, van a tener un costo político por esto. Y en realidad el costo político
era no haber hecho lo que había que hacer, lo que dijimos que íbamos a hacer. Así que yo creo que es un gobierno que termina con todos los indicadores rumbo al desarrollo, todos los indicadores subiendo. Yo creo que hay más bienestar, que es un mejor país que el 2019, que hay más laburo, que hay más salario, que no todo está bien, porque nunca hay que caer en la soberbia de decir que uno hizo todo bien, pero todo está mucho mejor. Así que un primer piso muy sólido para el segundo piso de transformación. Eso era un centro. Está bien. Haciendo una analogía futbolera, en este país futbolero, coincidí si te digo que tuvieron un gran primer tiempo, con el manejo de la pandemia incluido, pero de repente un no tan buen segundo tiempo. Aludo con esto, para ser más claro, a partir de 2022 se empiezan a conocer el caso Astesiano, el caso Marcet, la comisión técnico mixta de Salto Grande. Espera. Separemos la paja del trigo. Estamos hablando de cosas grandes y estamos hablando de cosas minúsculas. Minúsculas. Yo estoy hablando del salario, estoy hablando del empleo, estoy hablando de la inflación, de la mitad de la inflación, estoy hablando del salario real mayor en 49 años, estoy hablando de récord de personas trabajando. Eso son cosas importantes. Las otras cosas que mencionaste son ni siquiera funcionarios de primer nivel, que en todas situaciones pasan, que bueno, que en esta además laudó, o en algunos casos decidió el presidente y los corrió, o en otro caso laudó la justicia. ¿Pensás que el gobierno los resolvió bien? Espera, porque eso no tiene nada que ver. Te digo, en todas las cosas pasan, porque en 15 años de gobierno Frente Amplio pasaron, pero no pasaron de cuarto nivel o de tercero o de segundo, pasaron con vicepresidente de la República, con ministros, con ministro de Economía, con presidentes de Banco República. O sea, viste que yo no cobro cuentas para atrás, pero esta es la realidad. Bien. Por eso lo del primer tiempo y lo del segundo es todo relativo. Tuvimos el primer tiempo que pudimos y creo que sacamos... en la altura ganamos por 1-0. En la altura, en La Paz, ganamos por 1-0. Donde ya empatar era buen resultado. Donde era empatar un buen resultado. Y el segundo tiempo fue un segundo tiempo obviamente condicionado porque estabas en la altura, que venías bien, pero que ya la pandemia había pasado, que habían que empezar a hacer una cantidad de cosas y que te daba poco tiempo. Por eso a veces le estamos pidiendo a la gente una otra oportunidad para empezar a hacer cosas o para terminar cosas que se empezaron tarde. Igual los partidos no se miden por tiempo, se miden por resultado. Está bien. Al final del partido. Es verdad. Y además eso lo juzgará la gente el 24 de noviembre. Ahora... ya lo jugó, ¿no? Sí, en gran medida. El 27 de octubre a la coalición le dio el 48% del proyecto político más votado del Uruguay. Y vamos a hablar de eso más adelante. Pero me pasa algo curioso con esos casos que te nombré, Astesiano, Marcet, etcétera, porque hubo otros. Si hablo con dirigentes importantes de la oposición, me dicen, hubo corrupción. En este gobierno hubo corrupción. Y de hecho el eslogan, peleador del frente, que gobierne la honestidad. Si hablo con dirigentes del oficialismo, me dicen, no, corrupción no. En todo caso, alguna irregularidad o alguna mala conducta y después juzgó la justicia. Ilegalidad, que la justicia... Lo que pasa es que el tema no es que haya problemas, el tema es cómo lo resolvés los problemas. Y acá lo resolvimos con decisión del presidente cuando había irregularidades, pero no había delitos. Y si había delitos de situaciones menores, no de primer nivel, ni cargo de confianza, ni ministros, ni vicepresidentes, lo resolvió la justicia. Así que lo del gobierno de la honestidad a mí me da un poco de gracia, me da un poco de sorpresa. Frente Amplio tuvo 4 eslóganes. El primero es el gobierno fracasó. Y cuando le empezamos a mostrar que hay 100.000 puestos de trabajo más, 70.000 uruguayos que terminan con vivienda digna, que récord de personas trabajando, la mitad de la inflación, salario real mayor en 49 años, menos informalismo, bajaron a esos pasacalles duraron un poquito. No los tiró el viento, los tiró la realidad. Después el segundo que pusieron es el Frente Amplio. Y cuando empezamos a ver que le dijeron que no a la libertad responsable, dijeron que no cuando triplicamos los CTI, que no a las vacunas, que no a la vacunación, que no a lo que hicimos en agua potable, que no a la LUC, que no al al generar un mecanismo de alquiler sin garantía, que no a un refuerzo de respaldo jurídico a la policía, que no a la libertad financiera, que no a la libertad de huelga.
del nuevo bolista a trabajar, bueno, el frente no es amplio, resultó siendo angosto. Después dijeron que gobierne la honestidad. Y ahí me quiero parar un minuto porque es como si tú todos los días me decís, mirá que yo soy alto, mirá que soy alto. Si todo el día me decís que soy alto, porque te faltan algunos centímetros. ¿Está? Como si tuviera un complejo. Decís. Porque un trauma. Lo que pasa, la honestidad no es un diferencial. Es una condición necesaria para uno que quiere ser presidente, para vos que sos periodista, para cualquiera que nos está mirando. No es un atributo diferencial positivo. Es un atributo necesario a una condición humana de buena gente. Está bien. Entonces, ahora, si la honestidad estamos hablando en términos de económica, corrupción, si está hablando en términos intelectual, ahí es que el Frente Amplio cambió un chip, porque en realidad intelectualmente honestos no han sido. Porque dijeron que iba a haber desalojo express y no hubo, que nos íbamos a morir todos si no había cuarentena obligatoria, que las vacunas no servían, que no llegaban, que iba a haber gatillo fácil de la policía con la LUC, que nos íbamos a quedar sin agua apta para consumo humano, que iba a haber malformación de fetos si nos bañábamos con el agua que salía de las canillas. Nos dijeron que iba a haber tráfico de niños con el régimen de adopción de niños. O sea, honestidad intelectual no tuvieron. Bien. Ahora cambiaron de vuelta y hay un cuarto eslogan que es, lo vi por ahí, que lo vi en estos días, es sabremos cumplir. Y en realidad el sabremos cumplir es una expectativa. Vos decís, le decís a la gente vamos a saber cumplir. Es relativo, ¿no? Porque también. tuviste 15 años y de mayoría propia y bonanza económica, y en realidad en vez de priorizar las obras para quedarnos sin agua, priorizaste la regasificadora, la situación de ANCAP que tuvimos, nos costó más de $1.000 millones, los escándalos que quieras, de aventuras empresariales que nos costó guita en tarifas públicas. Entonces, el sabremos cumplir, la verdad, por lo menos ese grado de cumplimiento prefiero que no aparezcan. Bien. Nosotros, yo le cambiaría, por lo menos para nosotros, lo que aplica para mí, le saco una letra y le digo sabemos cumplir. Está bien. Porque cumplimos. Te pregunté por los logros más temprano y ¿con qué no pudieron? ¿Qué quedó en el tintero? Mujica, cuando terminó su gobierno, reconoció, hay que reconocerle también honestidad intelectual en eso, dijo, con la educación no pude. Él había dicho educación, educación, educación. Terminó y dijo, los sindicatos no me dejaron, con la educación no pude. Si te pido ese ejercicio a ti, ¿qué me decís? Es curioso, ¿Con Checho. qué este gobierno no pudo? Es o quedó en curioso, el debe? ¿sabe por qué? Porque el Frente Amplio ahora está planteando derogar la LUC. Por eso es tan importante ganar la presidencia. Nadie tiene mayoría, es clave ganar la presidencia. Para buscar los acuerdos, yo quiero ser presidente de los acuerdos, pero también para evitar. Por ejemplo, que derogue la LUC. Porque entre otras cosas, el Frente Amplio quieren, contra eso que tú decís que le pasó a Mujica, y es cierto, Mujica lo dijo, incluso dijo palabras más fuertes todavía, ellos quieren que los sindicatos de la educación vuelvan a gobernar la educación. Y yo no quiero, porque tengo la misma sensación que Mujica, que nos trancaron todas las reformas educativas. Es más, la transformación educativa se hizo sacando a los sindicatos de la gobernanza de la educación. ¿Qué nos quedó? Bueno, muchas de las cosas profundizarlas, ¿no? Porque se empezaron tarde. Se empezaron tarde porque tuvimos por la pandemia. Y la sequía de verano y invierno también. En el 23. Tuvimos 5 crisis. Entonces empezaron tarde. Y hay muchos temas en los cuales nosotros tenemos que empezarlos ahora o continuarlos. A mí me gustaba el plan avanzar, empezarlo mucho antes. Costó implementar la coordinación entre tantos ministerios juntos. Y en muchos proyectos la experiencia de gobernar me permite a mí saber el primer día tin, qué timbres que hay que tocar y qué tuercas que hay que ajustar para empezar jugando, no hacer pretemporada, empezar jugando. Y yo creo que además el gobierno le faltó, que lo está haciendo quizá en el último año un poco mejor, comunicación de todo lo que hizo. Por ejemplo, estamos viendo la comunicación vinculada al plan de infraestructura, que es histórico, casi $6.000 millones entre carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, y yo creo que es un deber en comunicar más las cosas que se. Sabés que te escuché en entrevista en Telemundo y ante pregunta de Malena Castaldi, similar sobre cuáles habían sido los debes de este gobierno, tú decías,
no supimos comunicar nuestros éxitos, que es de algún modo lo que estás diciendo ahora. Y a mí me sonó como ese que le preguntan cuál es tu principal defecto y dice ser muy perfeccionista. O, no sé, debería preocuparme menos por el hambre en el mundo. No. ¿Entendés a lo que voy? Eso es casi narcisista. No, está bien. Y yo no practico el narcisismo, mucho menos en política. Eso es realismo. Mirá que le escuché al Frente en 2019 lo mismo. Realismo, decir, no supimos comunicar. Pero lo que pasa que, a diferencia del Frente, del 2019, que todos los indicadores iban en tendencia para abajo, estos van todos en tendencia para arriba. Y se hicieron tantas cosas a pesar de las crisis, que en realidad yo me enojaba conmigo mismo. Es decir, ¿por qué no comunicamos mejor? ¿Por qué no estamos diciéndole a la gente lo que está pasando? ¿Por qué el de Artigas, el de Salto y el de Noblía en Cerro Largo, aunque jamás lo use, vea que hay un hospital en el Cerro que hace 50 años lo están pidiendo y hoy es realidad? O aquel que vive en Colonia, vea que hay un puente de Charcá, Cebollatí, que permitió salvar 4 vidas que hace 50 años lo están reclamando. O el que vive en Flores, ve que hay un puente ahí en Picado Oribe que conecta el Río Negro, que no hay que depender más de la balsa para que es lo que es San Gregorio con Durazno. O los que viven en, yo qué sé, en La Paloma, en Rocha, el puente sobre el 329 y la ruta 69, que significa para toda esa zona del país un cambio notable. Está claro. Bueno, esas cosas yo creo que más allá de la inauguración habría que haberlas comunicado más. Bien, vamos a una pausa. Tras la misma estamos conversando hoy con el candidato a la presidencia de la República, Álvaro Delgado. Ya venimos. Oportunidad, del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan al mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Estamos en la noche de Seré Curioso, hoy una entrevista muy especial, estamos conversando con el candidato a la presidencia de la República, a días nomás de la segunda vuelta, en este caso el candidato por la coalición republicana, Álvaro Delgado. Antes quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas con el 13,5% de interés en pesos, resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Ahí tenés un ejemplo de los logros, ¿ves? Ya querías ejemplo, tenés uno. Teníamos que haberlo hecho hace un año. Me meto de lleno en la campaña como candidato. ¿Qué mensajes crees que les dio a los políticos, al sistema político, la ciudadanía el 27 de octubre? Porque hubo varios. Uno es que nadie tiene mayorías parlamentarias y sí o sí va a ser necesario encontrar acuerdos de cara a los próximos 5 años. Pero hubo algunos que tenían expectativas mucho mayores al respaldo que después tuvieron en las urnas. Aparecieron nuevos actores en escenas con los que tendrán que lidiar en el Parlamento. ¿Qué foto sacaste del 27 de octubre? Casi una pregunta, tema libre como en la escuela. No, bueno, es que ¿sabes por qué? No, pero te digo porque te escuché hablar del mensaje que nos dio la gente. Sí, entonces a eso quiero todo ir. bien claro. Yo por lo menos creo haberlo interpretado. ¿Cuál es? Son 3 mensajes. Primero, el mensaje más nítido de todos, que la coalición republicana es el proyecto político más votado del Uruguay,
por cuarta vez consecutiva. Lo digo con mucha humildad, pero es un dato de la realidad. En octubre el 19, en noviembre el 19, en la LUC y ahora el 27. La quinta vez va a ser el 24 de noviembre en el balotaje. Ya está, puedes agregar la reforma a la seguridad social si querés. Es otro mensaje. No, ni siquiera voy a hablar de los plebiscitos para que veas. Porque a los dos le dijo que no. ¿Tá? Sí, sí. Ese fue el mensaje. También es mensaje que no quieren allanamiento nocturno. Está bien, pero sí. Los dos. Sí, sí. Fue un mensaje clarísimo, ¿no? En porcentajes bien nítidos, además. Casi parecidos. Segundo mensaje, júntense no solo para ganar, sino para gobernar a la coalición. Y yo quiero darle la tranquilidad a la gente que recibí ese mensaje, que somos la mayoría del Uruguay, y con mucha humildad vamos a gobernar con esa responsabilidad que la gente nos dio. Por algo nos votó, siendo la mayoría del Uruguay, y para gobernar juntos la coalición de gobierno. El tercero, nadie tiene mayoría en el Parlamento. Con lo cual es mucho más importante ahora quién gana el balotaje. ¿Por qué? Porque el presidente de la República, y yo creo que la mayoría de la gente, al darnos la mayoría en la elección, o la responsabilidad mayoritaria en la elección, con el mayor porcentaje, con el 48% contra 43 y pico del Frente Amplio, el mensaje es: quiero que continúen con este rumbo. No solo júntense para gobernar, para ganar y para gobernar, sino continúen con este rumbo. Con mejoras, con ajustes, pero continúen con este rumbo que empezó este gobierno de Luis Lacalle Pou. Ahora, como nadie tiene mayoría parlamentaria, es mucho más importante el presidente de la República y el Poder Ejecutivo. Por eso estamos haciendo todo el énfasis en, ya que hiciste el esfuerzo que no quede en la mitad del camino. Ya cumpliste con tu partido, ahora cumplí con el Uruguay. Bien. Y que nos dé la confianza. Te voy a decir en tres cosas porque es importante. La primera, de la presidencia de la República, podés articular los acuerdos. Yo quiero ser el presidente no de mayoría, sino de acuerdos. Es el mensaje que nos dé la gente: pónganse de acuerdo, y en vez de ser una tranca, es una oportunidad para un Uruguay mejor, más maduro, pensando con luces largas. Lo segundo, que tiene que ver con la posibilidad de hacer, no solo de acordar, sino de hacer. Porque muchas de las leyes, las más importantes, necesitan iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Solo el Poder Ejecutivo las puede mandar. El Parlamento no las puede votar si no la manda el Poder Ejecutivo. Sí. La más emblemática es el presupuesto nacional. Sí. O sea, si tenemos la presidencia de la República, si la gente nos confiere esa responsabilidad, nosotros vamos a ir a acordar un presupuesto con el Frente Amplio, y si el Frente Amplio no cambió el chip de la oposición de decir a todo que no, y cambió el chip de la cooperación en vez de la confrontación, que era lo que tenía, bueno, nosotros seguimos con el presupuesto que está ajustado por IPC. Por eso yo creo que va a haber voluntad de acordar. Me quedo en ese término. Y el tercero, sí, que si mañana por una circunstancia logra una mayoría especial, puntualmente de un voto por alguna cosa, con algún partido nuevo, para derogar la LUC, por ejemplo, que le da un régimen de adopciones especial, como le hablamos, o el no huelguista poder trabajar, o prohibir los piquetes, o las ocupaciones, o el respaldo jurídico a la policía, o la libertad financiera, y lo quieren derogar, o quieren volver a los gremios de educación, al gobierno de educación, bueno, el presidente puede vetar. Sí. Y si puede vetar, no tienen mayoría para levantar el veto. Me quedo ahí, iba a ir para otro lado, pero me quedo en eso. Es privativo el presidente de la República ese poder de veto. Lo utilizó Vázquez, lo utilizó Lacalle Pou. ¿Qué vetarías? ¿Qué vetarías vos? Si mañana quieren derogar la LUC, no tengo duda. Si mañana quieren derogar la LUC, voy como presidente de la República, a vetarlo. Porque me parece que toda la manija que dieron en contra del apocalipsis que iba a generar la LUC se dio lo contrario. Récord de adopciones, más alquileres, más barato, la policía con más respaldo jurídico y actuó y bajaron los delitos, falta pero bajaron. El no huelguista tiene más tranquilidad y puede trabajar. Se previeron los piquetes que impedían la libre circulación. Los gremios de la educación no gobiernan la educación, o sea, la transformación educativa empezó por ahí. Así que si, por ejemplo, mañana quieren derogar la LUC, bien, o quieren nacionalizar la SAFAP, van a contar con el veto. Y además, por eso es importante en la presidencia, para acordar, para hacer o para enviar proyectos de ley, o
para vetar en el caso que haya una mayoría puntual que haga que el país retroceda. Yo no voy a permitir que el país retroceda. Se ha dado una discusión en esta campaña de cara al balotaje sobre quién es más dialoguista, quién es más acuerdista entre vos o Yamandú Orsi. Y Orsi puede señalar que él ha tenido que convencer a ediles blancos para votar el fideicomiso en la Intendencia de Canelones, por ejemplo. ¿Cuáles son tus argumentos? Es parte de lo que la gente tiene que comparar. Tienen que comparar trayectorias, tienen que comparar quién está preparado para gobernar, quién tiene experiencia, quién tiene equipo, quién tiene programa. Acá está el programa, escrito, 400 medidas. Y quién tiene credibilidad. No es lo mismo, lo digo con todo respeto y toda humildad, no es lo mismo ser intendente que tener mayoría propia operativa. Orsi tiene 20 ediles de 31 en Canelones. Cuando sos intendente ya tenés mayoría propia, lo determina la Constitución. Ya no tenés la necesidad de ir a acordar con nada. Puntualmente en un fideicomiso una sola vez, una situación compleja. Además las obras todavía están por verse en muchos casos. Bien. A mí me tocó, desde que tuve una trayectoria que se va construyendo a lo largo de varios momentos en la vida, desde que estaba en el Ministerio de Trabajo, generando 20 mesas tripartitas con empresarios, con trabajadores, con gran parte de la dirigencia actual del PIT-CNT, tengo una relación de respeto y de confianza. Quizá no coincida. De hecho, sos una presencia habitual los 1 de mayo. Voy a los 1 de mayo, ejemplo, ¿no? Pero voy al Día de la Industria y voy al Congreso de la Federación Rural, voy a los eventos tecnológicos, voy a los eventos educativos, voy a las inauguraciones de los centros pymes en todo el país, porque me parece que esa forma, todo el mundo sabe en el sistema político y en Uruguay que yo soy una persona de diálogo, de encuentros. Y que además soy después firme en tomar las decisiones. Y en la Presidencia de la República, mucho más que lo públicamente, lo privadamente, hablaba casi todas las semanas con la oposición, con los sindicatos, con los empresarios. Álvaro. No tengo que dar prueba de eso. Bien. ¿Te consta que tu elección de Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta fue una maniobra arriesgada? Muchos creíamos, me sumo, que no iba a salir bien. Era arriesgada. Sin embargo, a juzgar por los resultados del 27 de octubre, la gente les dio un espaldarazo. De cara al balotaje, ¿no puede ser la figura de Ripoll un eventual argumento de fuga de votos? Te escuché decir al contrario, puede sumar votos. ¿Qué tipo de adhesiones crees que puede recoger la figura de Valeria Ripoll? Yo estoy cada vez más convencido de la decisión que tomé. Si vos me decís, ¿fue sorpresiva? Sí, fue sorpresiva. Obviamente te lo daba la espalda con que saliste en la elección interna, el 75%, pero a mí me lo daba también un tema del olfato, ¿sabes? Que tenía que ser cosas diferentes para ir pensando en un balotaje. No pensando solamente en octubre. En octubre nos respaldaron y nos ratificaron la decisión, como dijiste tú. Pero yo pensaba más lejos, pensaba en esta instancia. Y la verdad yo quería darle en ese momento al Partido Nacional y ahora a la coalición esa amplitud de miras, esa sensibilidad diferente que en la historia pasó cuando se dan las oportunidades de ganar es porque trajiste al diferente adentro. Lo trajiste, lo invitaste, nunca le preguntaste lo que hiciste, dónde venís y lo invitás a construir juntos para adelante. Y Valeria nos da una sensibilidad, un aporte complementario de una madre con una peripecia personal además, la sabemos, un tema de la discapacidad de uno de sus hijos, que es una luchadora sobre todo social, más que sindical, social, descreída a la política, o sea, es una madre, 42 años, va a ser la vicepresidenta más joven del Uruguay, que va a tener la responsabilidad no solo de dirigir la Asamblea General, como todas las vicepresidentas, sino además tener sobre sus hombros, no es poca la tarea de ella, no es poco la responsabilidad, no es poco el desafío, sobre sus hombros tener que representar a la expectativa de mucha gente, que vote lo que vote, casi el 18% de los uruguayos tienen algún tipo de discapacidad. Y están poniéndole toda la esperanza en los hombros de Valeria Ripoll para que sea la llave para que abra las puertas, muchas puertas que nunca se abrieron. Bien. Y que le den esa sensibilidad que en realidad nunca se tuvo. La tuvimos en este gobierno, por eso Valeria tomó la decisión
de estar descreída de la política a volver a creer que la política es el instrumento para cambiar la realidad. Las puertas se abrían contra los prejuicios que podía tener al principio y se involucró a pelear por las mismas cosas desde esta trinchera. Así que estoy convencido que para esas sensibilidades y sobre todo para la gente común y corriente, ¿no? Paga un alquiler, tiene deudas, es madre de 3 hijos, no tiene trayectoria política, pero tiene muchas ganas y tiene mucha sensibilidad. Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, también algún líder de la oposición, han hablado de insistir con la eliminación de la SAFAP. ¿Te preocupa esto? ¿Crees que sería no respetar la voluntad popular del plebiscito respecto a la seguridad social? Primero respeto todas las opiniones, pero más que las opiniones respeto la opinión del soberano, que es la gente votando. Y acá hubo un plebiscito, juntaron las firmas, fue legítimo, juntaron las firmas, muchos pensaban que no las juntaban, yo mismo tenía mis dudas sobre si las iban a juntar, porque implicaban derogar la SAFAP, y la juntaron y hubo un plebiscito. Obviamente no lo compartía, era peligroso, era irresponsable, generaba un colapso económico en Uruguay, pero además perforaba la seguridad jurídica. Y obviamente que sigan hablando de este tema le hace mucho mal al Uruguay, porque no solo es no respetar la voluntad popular, 60% dijo se mantiene este régimen, no esta reforma de este gobierno, el régimen del 96 con el ahorro mixto, sino que además yo quiero que me la respeten. Y yo sé que muchos hablan del 40, que es una señal. Ahora, la voluntad popular se manifiesta en un plebiscito cuando la gente decide y punto. Bien. Y no se puede, ya que te gusta el fútbol, tratar de ganar en la liga lo que se pierde en la cancha. Y sé que algunos... Esto corre para allanamientos nocturnos también, Para ¿no? todos, para todos. Y sé que algunos están intentando, por la vía legislativa, buscar un mecanismo para nacionalizar la SAFAP. Algunos dirigentes de primera línea y algún senador electo del Frente Amplio lo ha dicho. Buscaremos, impulsaremos por una vía legislativa, ya no en la Constitución, derogar la SAFAP. En realidad es no entender el mensaje de la gente, no respetarlo, y más que nunca esta nacionalización, que es la confiscación del ahorro, de mi ahorro, de tu ahorro y de 1.600.000 uruguayos que tenemos 23.000 millones de dólares para asegurar nuestra jubilación. Y además de perforar la seguridad jurídica, la forma de darle la tranquilidad a la gente es que sea electo presidente. Convengamos que Pacha Sánchez ¿sabe por qué? ha aclarado que no quiso hablar de nacionalizar la Para SAFAP. no querer hablar y repetirlo 4 veces, la verdad que... Es cierto, una de ellas fue en Buscadores, en el programa que me toca conducir a veces, es pero... como en reiteración real. Está bien. ¿Y sabe lo que pasa? Si yo soy presidente, la gente tiene la tranquilidad que aunque busquen por el costado una ley, y si llegan a conseguir una mayoría puntual en algún partido menor, bueno, yo como presidente lo voy a vetar. Porque voy a respetar la voluntad popular. Y no, como no tiene la mayoría para levantar el veto, la tranquilidad de la gente que sus ahorros van a estar cuidados. Vamos a una pausa. Estamos charlando con el candidato a la presidencia de la República, Álvaro Delgado. Ya venimos. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE. Transformando con energía nuestro país. La virtud más grande de un maestro es estar siempre dispuesto a aprender. Se formó como profesor de historia y más tarde aprendió con los mejores una visión de sociedad solidaria. Aprendió también gobernando. En Canelones
atrajo empresas modernas y empleos modernos. Hoy está preparado para liderar Uruguay hacia un futuro mejor. No solo porque tiene experiencia y honestidad, sino porque es un hombre que aprendió mucho. Yamandú Orsi, sabremos cumplir. Estamos charlando con el candidato a la presidencia por la coalición republicana, Álvaro Delgado. Álvaro, Gustavo Salle me dijo hace unos días que la calle Pou, bueno, ha dicho varias veces que ha dirigido una asociación para delinquir y demás, y sentado ahí me dijo que si Gabriela Fossati lo hubiera investigado, la calle debería estar preso. Y también opinó sobre vos. Sé que hubo una llamada entre ustedes. Quiero mostrarte un instante de lo que dijo hace una semana en Seré Curioso. Si le tiro cinco nombres, ¿me da una definición? ¿Breve? El presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Bueno, cambió mi situación, mi rol. Para mí es una persona que ha incurrido en conductas con apariencia delictiva. Álvaro Delgado, el candidato... Lo acompañó en esa gestión. Valeria Ripoll, su compañera de fórmula. Inestable políticamente. Bueno, después siguió con Orsi, con Fernando Pereira y con Carolina Cose, ¿no? Le tiré nombre de los dos bandos. Y les pegó a todo duro y parejo, ya sabemos cómo es Salle. ¿Qué es el personaje disruptivo que tendrá el Parlamento a partir de febrero? Sé que hubo una llamada, que tú lo llamaste. La pregunta es, en caso de ser presidente de la República, ¿cómo pensás sentarte a negociar o acordar para buscar que se aprueben leyes con una persona que piensa esto del sistema político y de los políticos? A ver, no es el único partido de la oposición, ¿no? No. Digo, yo primero tengo que llamar al Frente Amplio. Y espero que el Frente Amplio cambie ese chip. Pero el Frente no tiene epítetos tan duros para contigo. Bueno, pero el Frente cambie el chip. O la calle y prefiero Pou. acordar con el Frente. Primera infancia, pobreza infantil, energía, combate al narcotráfico, yo qué sé, salud mental y adicciones, temas ambientales, temas que necesitan luces largas. Bien. Y espero que se involucre incluso después que acordemos en la gestión de estos temas. Y voy a hablar con todos, como lo llamé a Salles, lo llamé antes de la elección, que no sé si te lo dijo, para desearle suerte, como llamé a todos los candidatos que competían, a todos les decía lo mismo, hasta Yamandú le dije, Yamandú, espero que tengas suerte mañana, espero que yo tenga más suerte que tú, nada más. Está bien. Y después lo felicité por la votación. No le invité a formar una coalición, quiero que sepa. Está claro. Y él tampoco lo habilitó, y dijo, después nos juntamos después del 25, él dijo que iba a anular el voto, perfecto, pero respeto republicano. Yo no soy de insultar, te conta, y soy de generar puentes, y voy a hablar con todos. Pedro Bordaberry fue claro al pedir una mayor injerencia en el Ministerio del Interior. Hay quienes van lejos e interpretan que pidió el Ministerio del Interior para el Partido Colorado. ¿Se le puede dar una cartera tan pesada en un gabinete al Partido Colorado? Mira, en realidad yo estoy en la teoría ahora de definir las políticas y acordar lo que están en el programa de gobierno de la coalición. ¿Por dónde vamos? El tema de seguridad es la prioridad. Vamos a actuar con represión, no hay seguridad pública sin represión. Ahí nos diferenciamos el Frente Amplio, donde la palabra represión no aparece, pero no alcanza con la represión, además reinserción y rehabilitación, donde el Estado tiene que estar muy presente, más Guardia Republicana, el doble de cámara de videovigilancia, un grupo antimafia. Son una cantidad de instrumentos que tenemos para que la policía siga actuando, va a mantener la LUC, ¿no?, que fue el que le dio respaldo jurídico a la policía, para que siga bajando los delitos, confiar en la policía. Y hay otra palabra que me separa del Frente Amplio, que es la desprisionalización, que todos sabemos lo que significa decir, aunque sea difícil de pronunciar. Me separa con el Frente. O sea, en la coalición acordamos una línea de trabajo en materia de seguridad pública. Después, ¿quién va a ocupar cada cartera? Si bien todos los integrantes de la coalición van a integrar el Poder Ejecutivo, ni me lo pidieron ni hablamos del tema. ¿Cómo va a bajar el déficit? ¿Cómo vas a bajar el déficit fiscal con el compromiso ya realizado públicamente de no subir los impuestos? Y porque, a ver, obviamente hay un costo del Estado que tenemos que trabajar, ¿no? Yo creo que vamos a un proceso, como acá hay un proceso de confianza responsable, con menos trámites, digitalización del Estado, vamos a no llenar algunas vacantes, ya ha sido público este tema.
lo mismo que hizo el Frente en el primer gobierno, de cada 3 nos llenan una, el Frente de cada 3 nos llenaba 2, después terminaron con 75.000 funcionarios públicos más. Pero ahí tenés parte de este mecanismo para bajar el déficit, fue costos operativos, mayor nivel de actividad. Yo creo que el nivel de crecimiento de este año y el que viene está por encima del 3,5%. Eso implica un mayor nivel de actividad, más exportaciones. Así que estoy convencido que con algunos ajustes, claro, tuvimos un déficit fiscal que empezó en 5% al agarrar el gobierno, con un gran desempleo y con una inflación de casi 2 dígitos. Y pasó la pandemia, pasó las 5 crisis, terminamos con la mitad de inflación, terminamos con un nivel de desempleo 3 puntos menos que lo que agarramos, récord de personas trabajando y con un déficit fiscal menor. Todo lo que hubiéramos querido no, pero el camino es ese. El narcotráfico, vaya si es un tema que se ha metido en la campaña, el combate a la inseguridad en general, pero el narcotráfico en particular. Te escuché hablar de unir unas cuantas instituciones interministeriales y ese, bueno, los grupos multifuerza o ese comando antimafia del que hablas. Especificame de qué va ese comando antimafia. Primero, ¿de dónde se copia la idea? Lo más grande, yo creo que en el tema del narcotráfico es un tema que nos tendríamos que poner de acuerdo todos los partidos. Política de Estado. Debería eso, porque además no se agota en 5 años. No. Estoy hablando en el cómo, en la seguridad, obviamente vamos a tener diferencias, pero en el alineamiento sobre el tema estratégico, combate al narcotráfico, no debería haber 2 opiniones. Estamos condenando a generaciones con este tema. Con los que hacen plata sin consumir droga, pero hacen plata de quienes consumen la droga, y hacen plata quienes no se manchan las manos de sangre, pero otros se manchan las manos por él. Entonces, este grupo multifuerza tiene una experiencia anterior, que es el grupo antimafia italiano. Lo aplicaron unos países de América Latina adaptado, que va directamente al patrimonio del capo del crimen organizado y del capo narcotráfico, del narcotraficante, a su patrimonio. E involucrás, obviamente, a la policía, e involucrás a la Fuerza Aérea con los tucanos en el espacio aéreo, al ejército en el blindaje en la frontera, las lanchas en la armada, lo que tiene que ver con las patrullas oceánicas, involucrás BPS, DGI, aduana para el cruzamiento de datos, ahora con los escáneres nuevos en la aduana, casi 17 años que no hay un escáner en la aduana, en el puerto de Montevideo. Involucrás a 2 organismos que lo voy a fusionar, que es la Dirección de Inteligencia Financiera del Banco Central y la Senaclaf, la Secretaría de Lavado de Activos de la Presidencia de la República, más la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Fiscalía, coordinando información, intercambiando, cooperando en inteligencia. Bien. Para ir directamente al patrimonio, a lo que le duele a los grandes. Sí, sí. Quiero mostrarte un testimonio del expresidente Mujica, quien dijo haber leído, él dice el programa del Frente Amplio, no sé si se refiere a Gobernar entre Todos o al programa previo que leyó el programa del Partido Nacional. No sé si Mujica se refirió al programa del Partido Nacional o de la coalición, pero esto es lo que señalaba el expresidente. Leí todo el programa ese que hizo el Partido Nacional. Es para llorar. No dice una palabra de la ganadería, una palabra del arroz, una palabra del país agroexportador, nada. Lo único que dice es el bienestar animal y un poco de riego. Me daban ganas de llorar, los blancos son del interior y ni se acuerdan del interior. Es para llorar. Lo han criticado por su aparición. Hasta ahí está bien. ¿Tiene razón en algo Mujica? No, obviamente no. Ya Mujica en esto y en lo que salió a decir ahora, el congelamiento de los salarios de jubilaciones, que no es verdad, que hubo un acuerdo firmado hasta por el propio Fernando Pereira. Pero que se diga que se bajaron los impuestos. Sabe que no es así. Que se congelaron salarios, que no es verdad. Y que todos saben que no es verdad, porque incluso hubo un acuerdo firmado con el PIT-CNT, Fernando Pereira siendo presidente del PIT-CNT, el 2020, el año de la pandemia, y además bajó el PBI del mundo, y el compromiso fue recuperar antes de terminar el gobierno. Hoy tenemos arriba 2,5 por encima de la prepandemia de recuperación. Pero olvídate de eso. El programa del Partido Nacional habla de ganadería, habla de agricultura de secano, agricultura
de verano con riego, habla de un plan nacional de riego, habla de 100.000 hectáreas regadas, con 4 o 5 represas multiprediales. Anuncié la represa de Palo del Pique, que no solo sirve para el arroz, sino soluciona un tema social en 33. Habló de mejorar el índice de preñez, que en realidad lo tenemos estancado hace muchos años en 65%. Habló de mayor nivel de extracción, habló de mecanismo para bajar la faena, mecanismo de liberar eventos sobre todo genéticamente modificados para algunos tipos de cultivos. Hablamos de nuevas pasturas para implantar. Bien. Yo a quien nunca escuché hablar del agro es a Orsi, pero bueno, capaz que el debate es una buena instancia. Hay otro tema que se metió en la campaña, que es la salud mental. De hecho, el candidato colorado, Andrés Ojeda, como que hizo punta en el tema salud mental. Y está bien que así sea, porque Uruguay tiene una triste ubicación en un ranking de suicidios en toda América Latina. ¿Cómo pensás atender el tema salud mental de los uruguayos? Mira, está en el programa La Coalición. Sí, está en el programa Salud Mental y Adicciones. Yo creo que es un tema que tenemos que empezar a ponerlo arriba de la mesa. Porque era un tema como latente, que todo el mundo medio lo ocultaba, pero que son las verdades incómodas que se dicen, ¿sabes? Sí. Sobre todo en jóvenes. Y en la pandemia en jóvenes y en adultos mayores fue donde principalmente afectó. Este gobierno va a terminar con 6 centros ni silencio ni tabú para jóvenes con problemas de salud mental, sobre todo con depresión y eventualmente intento de suicidio, que a veces es consecuencia de esto. De atención diurna, ya dimos pasaron por los talleres 34.000 jóvenes en todo el país. Nuestra idea es generar un centro ni silencio ni tabú para jóvenes con problemas de salud mental en cada departamento. Porque lo primero que necesitas es un timbre que te pueda abrir una puerta para escucharte. Lo primero es escucharte, diagnosticarte, saber que el problema está, que te animes a decirlo y empezar a colaborar. Obviamente hay situaciones más patológicas que tienen que ver con la internación compulsiva y estamos cuatriplicando las camas, generando los lugares para poder aplicar la ley como se debe. Bien. Vamos a la última pausa, ya venimos a cerrar esta entrevista con el candidato a la presidencia de la República, Álvaro Delgado. Ya venimos. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Quiero hablar contigo, que sentís en tu bolsillo el peso de tantas promesas incumplidas. En los últimos años sentimos que los precios han subido por el ascensor y los salarios por la escalera. Quienes los sufren saben que el país necesita cambios. Para que el dinero alcance de nuevo, para que quien trabaja duro sienta que su esfuerzo vale la pena. Para que soñar deje de ser un lujo al alcance de unos pocos. Hago aquí un compromiso contigo. Uruguay va a volver a crecer. La vida de los uruguayos va a mejorar. Tenemos un plan. Sabremos cumplir. Yamandú, presidente. Estamos charlando con Álvaro Delgado, candidato a la presidencia de la República, a días nomás del balotaje del 24 de noviembre. ¿Cuál sería tu primera medida en caso de acceder a la presidencia de la República? Yo tengo una ventaja comparativa y competitiva. Es un dato de la realidad, no es pizarreo. Que como tuve
gobernar es una experiencia intransferible, intransferible, y estar ahí, despacho por medio del presidente de la República, todos los días estar resolviendo temas con los ministros. Yo el 2 de marzo, a las 8 de la mañana, entro a la torre ejecutiva y sé dónde está la llave general. Claro. Eso es intransferible. Mi primera reunión va a ser con los 19 jefes de policías y con el ministro del Interior. Igual que en este gobierno. Sí, sí, dando una señal muy fuerte vinculado al tema de seguridad pública como prioridad. Y la segunda es convocar a la oposición, al principal partido de la oposición, es el Frente Amplio, para ver el resultado de mesas que voy a instalar en la transición, por lo menos 5 o 6 sobre temas multipartidarios en los cuales nos tenemos que poner de acuerdo cómo instrumentarlas con proyecto de ley y empezar a hablar de lo que va a ser el presupuesto nacional. Está bien, pero te he escuchado hablar de esa política de acuerdos, que querés ser un presidente de acuerdos, que vas a ir a buscar el Frente Amplio para sentarte a conversar los temas más importantes para el país. Pero el Frente ha dicho más de una oportunidad que no se los ha consultado, que no se los tuvo en cuenta, desde la LUC para acá en varias cosas. Sin ir más lejos, el propio Mujica, hablábamos hace instantes de él, ha dicho que si en estos 5 años, 4 años y pico no se los tuvo en cuenta, ¿cómo es creíble que ahora sí? ¿Qué contestas? Mujica es pícaro, ¿no? Muy pícaro. Yo le tengo mucho aprecio personal. Hablamos muchas veces con Mujica. Está bien, pero con el Frente ha habido diálogo. Y el Frente sabe que tuvo siempre el teléfono y tuvimos muchas reuniones, la mayoría privadas y muchas llamadas sobre muchos temas en los momentos difíciles. Lo que a mí me decepcionó no fue que atendiera el teléfono, es que la actitud que tuvieron después es decir a todo que no, siempre. Y en el momento más difícil del Uruguay, que fue la pandemia, me decepcionó que en vez de golpear la torre ejecutiva, la puerta y decir, mira presidente, mira Álvaro, no son nuestro partido, no lo votamos, pero son el gobierno del Uruguay. En este tema, espalda con espalda, está en juego la vida de los uruguayos, cuenten con nosotros. Bien. Y lo tuvimos enfrente, dando manija, caceroleando, pidiendo la cuarentena obligatoria, sabiendo lo que significaba quitarle la libertad a la gente. Y nos pidieron cerrar la economía. Y nosotros confiamos en la gente y la gente responsablemente usó la libertad. Y gracias a eso, hoy somos los países, tuvimos un rebote positivo de la salida de la pandemia y somos de los 10 países que mejor manejó la pandemia. El Frente Amplio, siendo gobierno en los 15 años, no me permitió meter a nadie. Es más, llegamos a la locura de citar te voy a poner el extremo, ¿no? A una sesión de la Cámara, de una de las cámaras a las 2 de la mañana, las cámaras, porque eran 2, a las 2 de la mañana para votar la entrada, el ingreso de Venezuela al Mercosur, porque Chávez, como hacía siempre, avisaba de un rato para otro que venía a Uruguay a una cumbre y avisó enseguida esa noche y llegaba de madrugada y querían recibirlo con Venezuela, nada más ni nada menos un ingreso al Mercosur. Bien. Y lo llevaron puesto a todos. El Frente no aceptó una propuesta, resolvía en la mesa política, lo votaban en el Parlamento, jugabas como nunca y perdías como siempre. Y por eso yo digo, eso fue la actitud de la mano de yeso en el gobierno del Frente. En la oposición el Frente dijo que no a todo. Yo espero que el mensaje de la gente, ellos también lo entiendan, cambien el chip y pasen de la confrontación a la colaboración. Bueno, esa es tu cámara. Aprovechá la oportunidad para hablarle a los televidentes. Quizás muchos estén en duda. Por supuesto que haremos lo mismo con Yamandu Orsi si viene a sentarse en Seré Curioso. ¿Qué le podés decir a la gente? Que en 10 días estamos resolviendo el futuro del Uruguay. Estamos definiendo el futuro del Uruguay. Que ya la gente mandó un mensaje, le dio a la coalición la mayoría, 48%. Júntense no solo para ganar, sino para gobernar. Y que queremos asumir esa responsabilidad. Pero queda incompleta si no tenemos la presidencia de la República, que es donde realmente se pueden construir los acuerdos, porque nadie tiene mayoría. Yo quiero asumir la responsabilidad que me dio la gente en continuar este rumbo, que fue el mensaje que mandó. Continuar este rumbo en gobierno de coalición. Asumirlo de la presidencia de la República, donde se puede llegar a acuerdos, que la llave para llegar a acuerdos es la presidencia, poder generar iniciativas parlamentarias que necesitan
solamente la iniciativa del presidente de la República, el presupuesto nacional, y evitar que el país retroceda, que deroguen la LUC, que nacionalicen la SAFAP. Solo se puede hacer si tenemos la presidencia de la República. Si confirmamos la mayoría que tuvimos en octubre con la mayoría que ojalá en 10 días tengamos. Decirle a la gente que ya cumplió con su partido, ahora tiene que pensar en términos no de Peñarol ni de Nacional, tiene que pensar en términos de Uruguay, y que nosotros le aseguramos lo más importante, que es certezas, confianza y certeza, que yo creo que en este momento, con esto tan convulsionado como está, certeza de un rumbo y un camino, que es lo más importante que le podemos asegurar. Me voy a poner cursi en el final, pero es la pregunta de estilo. ¿Sos feliz? Absolutamente. En feliz. Hago esta campaña con alegría, con entusiasmo y con muchísima esperanza, con muchísima fuerza. Muy bien. Te vas a llevar los vinos, gentileza de los amigos de Iber. Ahí vemos el pack de esta marca que nos acompaña desde el año pasado, desde el inicio. Así que bueno, a brindar con responsabilidad. Gracias, Álvaro, por esta charla a días del balotaje. Gracias, Checho, por la invitación y un saludo a la audiencia. Muy bien. Señores, gracias por acompañarnos. Si agarraron esta entrevista empezada, recuerden que la pueden ver esta y todas las demás on demand en el canal de YouTube de Trimax, Trimax Live. Ahí se suscriben y pueden ver todos los programas de Seré Curioso. Por mi parte, solo me resta invitarlos al próximo jueves en la pantalla de BTV. Chau, chau. Para estar solo. Días como hoy no fueron hechos para estar sin vos. La verdad no está bien, llueve y estoy solo. No está bien, pero estoy solo. Días como hoy es imposible.